Buenas tardes. Bueno, ¿qué análisis de lo que pasó ayer en Salta? Bueno, a ver, bueno, como decías vos, en realidad en las elecciones ahora de las últimas ya había asomado digamos, el buen desempeño del Partido Obrero. Yo creo que hay dos factores o tres factores que uno podría sumar al análisis. Uno, en primer lugar, el Partido Obrero hace muchos años que viene teniendo una inserción bastante atractiva en términos de construcción política en bueno, las comisiones internas de los trabajadores, y tiene una lógica de militancia muy importante, por ejemplo en Salta, es decir, la presencia en zonas de conflicto como los ingenios azucareros, es decir, el Partido Obrero tiene una militancia de base muy fuerte y que además creo que logra cruzarse con un desgaste ya de muchísimos años de la CGT y de los vínculos que podían tener los antiguos trabajadores digamos, con los sindicatos históricos, ¿no? Los capitanes gremiales, digamos. Sí, digamos que la verdad que hay que reconocer que va pasando un poco el tiempo y al surgir una nueva estructura que es más consecuente que quebrada, ha logrado construir a lo largo del tiempo vínculos mucho más territoriales más que mediáticos, ¿no? Eso por un lado. Además yo creo que el Partido Obrero ofrece algo que ya prácticamente no hay en la escena política, que es un partido. O sea, el Partido Obrero es un partido orgánico. Es decir, es un partido que tiene una lógica organizativa de hace por lo menos 40 años, de lo que ya no hay. Ni el PJ, ni la Unión Cívica Radical, ni ningún partido nuevo, ni siquiera el PRO, que tiene un formato más moderno, de alguna manera importado, con know-how de Estados Unidos, etcétera, tiene una lógica de estructura partidaria, es decir, el Partido Obrero le ofrece hace muchos años lo mismo a la gente. Por lo tanto, se ha construido, ha consolidado una imagen, con lo cual la gente sabe más o menos qué es lo que está votando. Y en una provincia además, lo interesante del Partido Obrero además que es una provincia extremadamente conservadora. Sí, efectivamente. Está ganando. Mendoza, sin ir más lejos, donde desplaza en el tercer lugar al Partido Demócrata, que queda absolutamente Son dos desdibujado. lugares con fuerte presencia católica, pero eso no quiere decir que todos los que viven ahí sean fuertemente conservadores, y evidentemente hay un espacio para alternativas nuevas. No sé hasta qué punto la gente entiende bien de que se trata de una oferta trotskista. Altamira dijo hoy, le corrimos al gobierno por izquierda, es decir, porque el gobierno decía no votar al kirchnerismo era hacerle el juego a la derecha, a la oligarquía, etcétera. Entonces Altamira dice, nosotros en realidad le ganamos al gobierno por ser progresistas. Es curioso, digamos, ¿no? Bueno, es que en realidad muchas más alternativas el Partido Obrero no puede ofrecer más que correr a todos por izquierda, ¿no? Pero yo creo que la clave es eso, es un trabajo sindical o de base o inclusive ni siquiera es un trabajo territorial que ya excede inclusive a los trabajadores sindicalizados y no sindicalizados. Esto es algo que, vieja teoría de Manuel Moreira Araujo, mi gran maestro, que siempre relata que la estructura de base política, lo que eran los grandes trabajadores en la década del 50, han ascendido socialmente y la política le ha costado mucho dar respuesta a los nuevos pobres de los últimos 30 años, que no es gente que está insertada con posibilidad de ser sindicalizado, ni siquiera está insertado en el mercado laboral. En ese territorio de los campos, los campesinos y los trabajadores rurales o inclusive la gente abandonada por el trabajo formal, es donde el Partido Obrero creo que ha hecho un trabajo muy inteligente y de alguna manera se parece un poco más al trabajo territorial, si vos querés, de Rusia a principios del siglo XX, pero que estaba basado en el trabajo campesino, así que los lugares menos urbanizados, excepto el caso de Mendoza, esos son los lugares donde el Partido Obrero tiene mayor posibilidad, inclusive creo que La Pampa también le ha ido muy bien, es decir, tiene gran posibilidad de proyección y hace varios años que, en realidad hace varias elecciones que inclusive en Capital Federal viene estando alrededor del 5%, un poco más. Es decir, ya están en la escena política. No logró el cometido del Congreso Nacional desde la ciudad, pero estuvo cerca, digamos. Sí, pero son desempeños electorales realmente muy buenos. Hay que ver, bueno, obviamente en la próxima elección, que ya no es una elección legislativa, a ver qué ocurre. De cualquier manera, la gente suele votar al Partido Obrero como un tercer partido. Es decir, todas las sociedades del mundo, cuando están enojados con los partidos más grandes, agarran y eligen a un tercero. Castigan por los solo polos. por circunstancias. Por ejemplo, el Partido Verde en Alemania. Lo votan por un tiempo, solo por esa elección, para después, cuando tengan que votar más en serio, ellas tengan que votar algún cargo mucho más relevante, volverán a su partido de naturaleza. Es decir, las migraciones de elección partidaria, por ejemplo, de un peronista, irán a un tercer partido lo mismo que un radical, pero nunca van a ir de un peronista al radical.
Ni Es del decir, radical al peronista, decís no, vos. es prácticamente imposible. O sea que aquellos artilugios y aquella lógica maquiavélica donde un peronista termina confluyendo con un radical no necesariamente significa la suma de ambos. No, en realidad esos son solamente algunos dirigentes, pero no es la suma. No es la suma. Porque si fuera así, tendría que haber ganado por el 70% de los votos, inclusive en la elección con Cristina, porque había radicales, ¿no? Sí. Pero no llegan nunca, terminan siendo los mismos peronistas y algunos otros pocos que compran lo de la concertación. ¿Qué imaginas a partir del 18 con la presidenta de regreso a la toma de decisión política, ¿no? Bueno, mira, yo creo que en primer lugar sirve lo mismo que la decisión de la Corte sobre la ley de medios, le viene muy bien al gobierno porque cambia el eje comunicacional de la escena, ¿no? Es decir, la victoria de Massa y la derrota del gobierno, especialmente en la provincia de Buenos Aires, por muchos puntos, duró un día. Al segundo día ya teníamos lo de la Corte, Sí. que había cambiado la escena de la discusión pública. Y yo creo que el ingreso de la presidenta de Nueva Escena vuelve a reforzar el olvido de la derrota electoral y además la presidenta sigue teniendo buenos niveles de imagen. ¿En cuánto está? Y ya está alrededor del 52%. O sea, la presidenta nunca nivel bajó nacional. del 50%. No, y te cuento algo más interesante todavía, es en una misma encuesta vos podías encontrar que el voto de Insaurralde podría estar rotando en ese momento entre un 29 y un 32%, que es más o menos los números que teníamos nosotros. Y en la misma encuesta tenías una imagen positiva de Cristina del 53%. O sea que no hay una traslación No. directa de los votos y la imagen de la presidenta hacia el oficialismo. No la ha habido ni no la ha habido nunca. Es un problema estructural que tiene este gobierno, porque la lógica de vínculo que ha construido el kirchnerismo, esto que llamamos kirchnerismo, veremos con los años si Sí, se puede claro. seguir llamando de la misma manera, la forma que tiene de construir vínculo con la ciudadanía, es decir, con la opinión pública, es solo a través de una sola persona, que es, o de dos, Néstor Kirchner y Cristina Sí, claro. Kirchner. Solo con ellos. Hace años que el gobierno se le cae más o menos la mitad de Cristina Kirchner a sus ministros o a su vicepresidente. Esto no es de ahora. De alguna manera, yo creo que el resultado electoral invita al desafío de pensar hasta qué punto lo que ha ocurrido tiene tanto de novedad o de continuidad. Es decir, hasta qué punto estaba encapsulado este resultado electoral en el resultado del 2011. Es decir, si vos repasás los resultados electorales sin Cristina en el medio, Siempre del fueron 2011, adversos. y en general fueron adversos. 2009. Filmus viene perdiendo hace varias elecciones en la capital. En Córdoba también habían tenido un desempeño muy malo. Santa Fe inclusive. Bueno, a Entre Rossi le Ríos. había ido mal, había salido tercero. Sin embargo, Cristina entra en escena a fin del 2011 y nosotros nos quedamos solamente con el 54%. Pero el derrotero electoral de su representante frente a la gente no había sido bueno. Es interesante, voy a decir que es un gobierno, para muchos de una construcción casi monolítica, por eso tanta expectativa por la vuelta de la presidenta. De algún modo lo que vos estás diciendo es que cuando Vudú se planta en la noche de la derrota intentando graficar un éxito, acá está el gobierno y el equipo de la presidenta. La verdad es que mucho equipo no hay y que el gobierno en buena medida es la presidenta porque en última instancia es la que toma todas y cada una de las decisiones, salvo excepciones. A ver, esto lo registra la opinión pública hace más de 2 años. Si vos sacás a la presidenta de la escena del gobierno y la imagen del gobierno, la imagen de sus dirigentes cae. De hecho, hace también muchos años que los ministros son muy poco conocidos. ¿Quién es el más conocido hoy? Bueno, la más conocida es Alicia Kirchner y Florencio Randazzo, que a partir Tomó de ahí... un volumen muy particularmente importante por la administración en él. Sí, la pero no cuestión ha ferroviaria. logrado trasladarlo hacia él con buenos niveles de imagen, ¿no? O sea, insisto sobre esto, hay mucha diferencia en la construcción particular de la presidenta, y te digo más que esto, yo creo que es el vínculo más fuerte que tiene el gobierno con el peronismo clásico, ¿no? O sea, la construcción, el núcleo de construcción del peronismo clásico en la década del 40 y del 50 estaba concentrado en 2 personas también, y tenían prácticamente todo terminantemente prohibido que surja ninguna figura que no sean ellos mismos, y hasta, bueno, es un dato más histórico, pero al principio en el peronismo estaba Perón y estaba Mercante también, que Claro, era otro sí. que andaba con él. Bueno, al poco tiempo tuvieron un conflicto grande, desapareció de la escena para quedar solamente él. Es decir, está en la estructura básica de este peronismo, con un Estado tan fuerte y con figuras tan centralizadas, digamos, como escena de gestión,
la estructura propia del peronismo. O sea, este gobierno tiene mucho del peronismo clásico. En ¿no? ese análisis, ¿imaginás un cambio de gabinete entonces? ¿Es válido? ¿Es pensable? ¿Oxigena? ¿No? A ver, yo creo que hay también dos posibilidades de reinterpretar el posible cambio de gabinete. Si imaginamos un cambio de gabinete como cambio de rumbo del gobierno, sería un análisis. Si imaginamos un cambio de gabinete solo para cambiar personas y que el rumbo sea igual, sería el otro, ¿no? En todo caso, imagino un posible cambio de gabinete, pero que no haya demasiados cambios estructurales ni en la política económica, ni en la política cambiaria, ni en un Estado fuerte, ni política de subvención, ni un ANSES extremadamente presente, ¿no? Veo bastante poco probable que un gobierno que en 10 años no ha cambiado demasiado, cambie ahora. O sea, ¿no? ¿vos no crees que haga una transición ordenada basada en corregir aspectos que puedan ser corregidos, ganar tiempo, allanar el camino al próximo, más bien patear para adelante, barrer debajo de la alfombra y que se ocupe el que viene? A ver, los cambios que ha hecho el gobierno son, por ejemplo, bueno, abre líneas de crédito, modifica el impuesto a las ganancias, es decir, son todas Correctivas. medidas que de alguna manera están alineadas con el discurso del gobierno de fomentar el consumo, etcétera, pero cambios restrictivos sobre la política inflacionaria. O sea, tomar deuda afuera, arreglando con el Club de París y acordando con el fondo, ¿no lo ves? Solo será posible si el gobierno encuentra una manera de justificarlo dentro de su posicionamiento discursivo frente a la gente, ¿no? Cualquier situación que lo exponga a una ser contradicción, atacado por la oposición, que hacen, todo es lo que hacen todos los gobiernos, se cuidan de que la oposición de cualquier lugar del mundo no los ataque, yo creo que lo haría. Realmente creo que es más probable que el gobierno tenga la intención de mantenerse bajo unas condiciones parecidas de acá al 2015, más que modifique, y nadie del ambiente empresario debería estar esperando grandes modificaciones, de hecho no las están esperando, y en realidad me parece que el desafío más grande que tiene Argentina es hasta qué punto se vive en un ambiente en el cual el gobierno tiene enorme desconfianza del mercado y el mercado tiene enorme desconfianza del gobierno, ¿no? Ese es el problema que tiene enfrentamiento hoy el sistema económico y el sistema político. Están fuertemente apuntados unos a los otros. Es decir, todos consideran que el otro esconde algo que no le permite el propio desarrollo. El caso de Venezuela es un caso extremo, pero todos los gobiernos de América Latina dialogan con sociedades que de alguna u otra manera desconfían de las empresas. Entonces los gobiernos tienen espacios políticos para desplegar escenarios de conflicto muy grandes, porque las situaciones de reputación corporativa, que es como se mide de alguna manera la imagen positiva de las compañías en vez de la imagen de los políticos, el gobierno es multa mala. a Movistar por el famoso apagón, digamos, de hace poco tiempo, y ordena un resarcimiento a sus clientes, tiene cobijo y digamos, y tiene el beneplácito de la sociedad. Las medidas políticas más exitosas son aquellas que dialogan con algo que la sociedad ya lo pensaba de antes. Es decir, lo que sería una estructura de expectativas. Si la gente ya considera que la telefonía celular es, vamos a ponerlo en términos extremos, es una estafa para la gente, y si el gobierno hace una medida apoyándose en esa idea, esa medida va a ser muy bien recibida y va a ser exitosa. Porque el secreto de la opinión pública no es convencer a la gente de lo contrario, sino es posicionarse en el mismo plano que la gente ya piensa. Las medidas económicas en Venezuela, o estas medidas de saqueo, son exitosas porque hay un pueblo que de alguna manera considera que es justo ir a los lugares y llevarse las cosas de los negocios. Por lo menos una parte. Bueno, no sé si en Alemania, digamos. no sé si Merkel, es altamente improbable que suceda, pero si Merkel dijera que fueran a atacar los supermercados, probablemente la gente en Múnich y en Berlín estaría pensando, ¿qué le pasa a Merkel? Sí, claro. Que se le ocurre decir esto. Se volvió loca. Luis, dos tres preguntas finales. La primera, en términos de perspectivas y hacia adelante, las reuniones de masa de esta semana con Mario Das Neves, intentando darle volumen, ya por fuera de la estructura de la provincia de Buenos Aires, porque más en principio creo que siempre fue algo más que la propia provincia de Buenos Aires. La reunión con Pechi Quiroga, el intendente de Neuquén Capital de esta semana también. ¿Vos crees que lo instalan a Massa en la carrera presidencial? ¿Es posible después de casi 12 puntos de ventaja sobre Insaurralde? ¿O se requiere una construcción adicional y mucho más que lo que sucedió el 11 de octubre para un Massa presidenciable? Mira, yo creo que sí, yo creo que se requiere bastante más. Massa de alguna manera está continuando como si la elección todavía fuera dentro de un mes. Es
sea, me parece que es buen momento de reagrupar y volver a analizar en qué situación ha quedado él después de la elección. Imaginemos esto como una especie de guerra, una batalla. Algunos edificios se han caído. Él no ha quedado igual que como estaba en mayo de este año. Su posicionamiento ha modificado. Y como suele pasar en los últimos años en Argentina, 12 puntos son relevantes un domingo a la noche. Y a partir del lunes del día siguiente, esas cosas empiezan a modificarse. Yo creo que Massa está en una excelente situación de volver a hacer un diagnóstico y debería empezar a partir de ahora, a hacer un diagnóstico cómo él va a recorrer este camino hacia 2015 y desde el punto de vista de qué lugar quiere ocupar él. Ya no puede tener tanta facilidad para hacer un discurso intermedio entre el mundo acá y el mundo opositor. La ambivalencia, ¿no?, puede costarle más que beneficiarlo. Porque la opinión pública ya no lo ve, así como decía recién lo de los supermercados, la opinión pública ya no lo ve como un lugar intermedio. Lo ve enfrente. Entonces el riesgo que tiene es ponerse demasiado del lado de la oposición, juntándose solamente con los espacios opositores y además no leyendo las preocupaciones que hoy tiene la sociedad, que no necesariamente son las de si escuchan o no el resultado electoral. Porque ¿sí, no? Hoy en día, bueno, la ley de medios es un ejemplo, estamos todos bastante preocupados por si la presidenta va a volver, cómo hace para seguir sus próximos 2 años, ¿no? Diría que la elección ya quedó bastante atrás. Ahora, en términos de preocupación, lo último, Luis, ayúdame con la brevedad, es inseguridad e inflación. Sí, inseguridad lejos, alrededor del 80%, y la inflación y el desempleo con 35 y 29 respectivamente. Pero por lejos el tema de la inseguridad sigue siendo el tema que marca agenda pública, pero como siempre decimos, no es el tema que define ni el humor social ni los votos. Esa es la economía, que tampoco está bien, ¿no? Que está alrededor del 25-30%, como casi todos los países de América Latina, excepto Chile, bastante bajos, ¿no? Luis, como siempre, el gusto de tenerte. No, gracias por esta pequeña pero grande visita que me has hecho esta tarde.